Creo que la semana pasada Dios nos habló muy hermosamente, muy preciosamente a través de nuestra profeta de la casa, la profeta de multitudes. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Nos habló algo hermoso, algo poderoso. Diga, la revelación que transforma. ¿Verdad? La información solo nos informa lo que está sucediendo. La revelación te revela lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Amén. Porque es importante entender lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Pero eso solo se puede recibir a través de un espíritu humilde, de un espíritu que cree, de un espíritu que tiene hambre, que tiene sed por conocer los misterios que el Padre tiene escritos y escondidos a través de su palabra. Usted puede conocer la Biblia, pero no conocer la palabra. Escuche, usted puede conocer la Biblia, todos los libros de la Biblia, pero no conocer al escritor de la Biblia, al escritor de la palabra. Y es necesario llegar a entender que necesitamos conocer al escritor de la palabra para que el escritor de la palabra nos revele lo que él escribió. Amén. Entonces en esta mañana yo quiero continuar y edificar basado a eso que la profeta empezó a predicar, empezó a enseñar. Diga, el poder de la revelación. El poder de la revelación. La revelación, voy a poner un subtítulo. La revelación te legaliza para establecer el gobierno del reino. Voy a poner un subtítulo. La revelación te legaliza para establecer el gobierno del reino. Usted no puede establecer un gobierno de un reino si no primero conoce el reino y el rey de ese reino. Por eso es importante entonces entender que muchas de las cosas que nosotros podemos conocer no quiere decir que nosotros estamos operando bajo un gobierno. Porque por eso la Biblia dice, y voy a empezar poniendo principios que van a cambiar y transformar tu vida en esta mañana. La Biblia dice en Oseas 4:6 que mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. La versión Reina Valera dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Yo vengo y te digo en esta mañana, la iglesia de Jesucristo tiene mucho conocimiento, pero no tiene revelación, y por eso es que perece, y por eso es que es atraído, seducido, atrapado. Porque la iglesia puede tener mucho conocimiento, pero perece por falta de revelación. Perece por falta de tener el espíritu revelativo y correcto de lo que Dios te quiere hablar, de lo que Dios te ha hablado. Por eso es importante en esta mañana poder conectar con el espíritu de la palabra. La palabra dice que el espíritu es vida y es espíritu. O sea, la palabra es vida y es espíritu. Entonces, cuando alguien oye correctamente con un espíritu sano la palabra se revela y trae transformación, trae renovación, trae rompimientos. La revelación te acelera para que llegues más rápido a tu destino. Vamos a decirle al vecino, la revelación te acelera para que llegues más rápido a tu destino. ¿Por qué? Porque la aceleración provoca rompimientos, y al provocar rompimientos provoca acción. Y la acción es algo que estaba oculto dentro de ti, pero la revelación vino a romper y a quitar lo que tú mirabas oscuro y ahora lo ves de una manera diferente. Por eso es importante que muchas veces nosotros tenemos lentes, y hemos tenido lentes por causa de la cultura, por causa de donde nosotros venimos, de donde nosotros fuimos crecidos. Nos enseñaron, nos instruyeron y nos posicionaron muchas veces en ideologías impuestas, impartidas por hombres o por personas que le dimos nuestras vidas, o que Dios nos dio el privilegio de nacer en un hogar o de crecer en una iglesia religiosa. Y por eso nosotros tenemos un lente, y por eso nosotros desde ese lente miramos todo conforme a lo que nosotros pensamos que es correcto. Un ejemplo, yo me acuerdo que mi papá me decía, eso era blanco, aunque eso no era blanco. Él tenía un lente que le dejaba ver a él que eso era blanco. O sea, tenía una estructura, tenía una ideología que a él lo habían formado, y quién lo sacaba de él, de ese conocimiento que él pensaba que era la verdad. Entonces así puede haber personas dentro de la iglesia teniendo ese formato, teniendo esa estructura mental,
y teniendo unos lentes que para a ellos la verdad o la realidad es lo que ellos ven conforme al lente que tienen. Pero por eso es que viene el Espíritu Santo a transformar y a quitar el velo. Por eso la revelación es Apocalipsis, que es apocalipto en griego, que quiere decir mover el velo, quitar el velo. Quitar el velo que no te deja ver lo que verdaderamente en esencia es la verdad. Por eso es importante entonces que en esta mañana te des la oportunidad de poder oír con la voz y con el Espíritu lo que Dios quiere impartir. Y vamos a la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Efesios 4:6. Dile al vecino, necesitas no solo el conocimiento, necesitas tener la revelación de lo que conoces. Necesitas tener la revelación de lo que conoces. Porque al conocer tú algo, ya tú no haces lo que sigues haciendo. Cuando se te revela, ya no tú haces. Si se te revela que sembrando es como cosechas, ya tú no vives en escasez, sino que vives en sobreabundancia. Porque se trata de revelar, de revelación. El reino es revelación. Si tú primeramente empezaste sembrando, pero por algo que viviste o pasaste, te desconectaste de sembrar, se te paró la revelación que tú tenías de lo que tú empezaste. Porque la revelación te lleva en un progreso, en un momento de gloria a más gloria. ¿Por qué? Porque es lo que te provoca la revelación. Que ya no te quedas en un estado, sino que vas experimentando etapas en tu vida donde tú disfrutas una libertad. Libertad espiritual, libertad en tu alma, libertad física, libertad en todas tus áreas. Mire lo que dice la palabra del Señor. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4:6. Siga leyéndolo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo. Perdón, tal vez puse mal. Dice la Biblia, la Biblia dice que la letra mata. La letra mata, pero el Espíritu trae revelación y la revelación te trae vida. Por eso es importante que la letra mate el conocimiento. Si solo tienes conocimiento, ese conocimiento te puede matar. Según de Corintios, 3:6. Dice que la letra mata y a veces el tener mucho conocimiento te puede matar espiritualmente, no que te va a matar físicamente, sino que te mata en el aspecto que te quedas estancado, te quedas paralizado y no continúas en un crecimiento sano, en un crecimiento revelativo. ¿Por qué? Porque el conocer mucho y el no tener revelación de lo que conoces, no hay vida, no hay vida, no hay deleite, no hay gozo. No hay manifestaciones del reino, no hay revelaciones del reino. ¿Lo halló? Dígalo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿La letra qué? Mata. Es la revelación que te da el deleite de vivir la vida de Cristo. Es la revelación que te da el deleite de gozarte del beneficio del reino. Es la revelación que te hace poder manifestarlo en tiempos de crisis, en tiempos de adversidades, en tiempos de problemas, en tiempos de cualquier angustia que tú puedas vivir. Porque el hecho que nosotros podamos ser afectados físicamente quiere decir que lo que afecta el cuerpo pare la revelación de que lo que tú tienes, que por las llagas de Jesucristo somos sanados. En esta semana fui afectado físicamente, pero no quitó lo que en realidad y en verdad vivo en el Espíritu, que vivo por las llagas, porque las llagas de Jesucristo ya sanaron físicamente este cuerpo. Entonces yo tengo que vivir continuamente en esa revelación, aunque mi cuerpo sea afectado. Porque tengo que llamar lo que fue, lo que es y lo que será. Porque es un continuo, la revelación es un continuo progresivo en mi cuerpo, en mi vida y en mi naturaleza de crecimiento hasta llegar a la medida del varón perfecto. Porque tenemos que llegar a una medida de la estatura
varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces vemos algo tan poderoso y vemos en el antiguo pacto hombres que vivieron momentos críticos, momentos que para ellos la vida estaba ya destinada a muerte, pero la revelación les trajo un aliento y una vida en el reino. Y vamos a Daniel capítulo 2, versículos 4 al 5, para que usted pueda entender, ver cómo se puede producir la revelación en aquellas personas que están pasando en crisis de muerte o en crisis caóticas en la vida de ellos. Mire lo que dice Daniel 2, 4 al 5. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Ajá. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Ajá. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Mire lo que le dice el rey. El rey había tenido un sueño, pero el sueño se le había olvidado al rey. Ahora el rey demanda a estos sabios, a estos hombres que son hombres que tenía el rey, que les profetizaban o que le hablaban o que les revelaban lo que el rey se les mostraba en sueños. Al rey se le olvida el sueño y el rey demanda a estos hombres naturales, igual que usted y yo, que se le revele el sueño, pero al rey ya se le olvidó el sueño. ¿Cómo estos hombres naturales van a revelar algo que solo puede ser revelado por el Espíritu? Por eso es importante que usted entienda que la revelación, Dios, escúchame bien, el diablo te puede revelar en tu mente, pero Dios te va a revelar a tu espíritu. Lo vuelvo a repetir, el diablo te puede revelar en sueño a tu mente, pero Dios te va a revelar a tu espíritu. Por eso hay gente que es confundida, que tiene sueños, porque también esos sueños pueden ser provocados por un disfraz del enemigo para quererte engañar y quererte sacar o quererte apartar o quererte destruir. Pero cuando Dios da un sueño, Dios lo da en el espíritu. Y hay interpretación en el espíritu, no en la mente. Entonces vemos que el rey hace un edicto. Entonces dice que van a matar a todos los sabios. Y esto llega a oídas de Daniel, porque estaban en los tiempos de Daniel. Estaban en los tiempos donde ellos habían sido llevados esclavos a Babilonia. Y el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Imagínese usted que Sara tenga un sueño y que se le olvide el sueño. Y que venga y me diga: padre, mire, tuve un sueño anoche, pero me olvidé del sueño. Lo vemos sencillo, pero es poderoso. Pero vemos también lo que pasa y sucede en aquella persona que tiene una vida en el espíritu y que sabe cómo conquistar el corazón del Padre para que el Padre revele lo que al hombre se le había olvidado y que solo el Padre sabía, lo que le había dado a conocer a Nabucodonosor. Entonces vemos ahí en capítulo 2, 17 al 22. Quiero enseñar a través de la unción del Espíritu Santo y que usted capture principios que van a cambiar a tu vida. Daniel 2, 17 al 22. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había. Lea desde el 15, mija, desde el 15, 2 versículos antes. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Mire cómo, qué convicción tenía Daniel. Número 1, tenía una convicción. Número 2, tenía una identidad. Y le dijo al capitán, le dijo al que el rey había mandado a ponerle la orden, que le diera un tiempo, que le diera un momento, pero que él le iba a interpretar el sueño a Daniel. Siga leyendo. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Diga, le hizo saber a su equipo. Siga. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Que no pereciesen con los otros, ¿qué? Sabios de Babilonia. Siga.
Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ajá. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Siga. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Vuelva a leer lo que dice. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Ajá. Entonces vemos ahí cómo accesó Daniel a recibir la revelación de que Dios le había dado a Nabucodonosor. ¿Cómo accedió? ¿Cómo accedió? Diga, ¿cómo accedió? A través de la búsqueda, a través de la oración. Por eso es importante que lo que Dios te muestra a ti, tú quieres que un hombre te lo interprete. Y cuando Dios te muestra algo, lo primero que tienes que es ir a la oración a buscar para que Él te revele lo que a ti te mostró. Ahora, claro que Nabucodonosor no entendía estos misterios, porque estos eran misterios profundos. Él no conocía ese misterio que Dios había puesto, pero Dios lo había puesto para que se dejara saber quién era, los que eran y los que verdaderamente tenían la sabiduría del Espíritu de Dios. Porque en esos tiempos habían sabios, pero también habían hombres que habían sido llevados, jóvenes esclavizados, pero que tenían una sabiduría no de este mundo, sino una sabiduría revelada a través del Espíritu y la relación que tenían con Dios. Y dice que él se le fue revelado, se le fue dado a conocer el misterio del rey. Entonces, ¿qué es lo que se le reveló? Que él había soñado que había una estatua en la cabeza de oro, el pecho de bronce, la cintura de plata, los pies de barro, los dedos. Entonces vemos ahí una estructura, una imagen formada. Y de ahí dice, hablando también, que vio una piedra cortada, no de mano de hombre, que venía y destruía esa imagen. ¿Por qué le traigo esto? Porque es importante entender que los dedos representan 10 naciones. Las piernas representan reinos. Por ejemplo, la cabeza, el pecho, la cintura, todo eso representan reinos que operaron y que estuvieron operando y esclavizando al pueblo de Israel. Y vemos cómo la Biblia dice que una piedra cortada no de mano de hombre viene y destruye esas piezas, destruye esa imagen, porque ese es el reino de Cristo. Porque cuando usted ve 10 dedos, son 10 naciones que se van a unir, que van a buscar a alguien que les quite todas las cargas, los problemas y que les traiga paz. Y entonces ahí vendrá el Hijo de Dios. Entonces por eso es importante entender lo que se revela a Daniel, un misterio que no era de este mundo y que era traído para que se diera a conocer quiénes eran ellos, pero también para que conocieran el futuro que le iba a venir a esos reinos. ¿Por qué le llevo esto? Porque usted tiene que entender que tiene que llegar a profundizar y a vivir por la revelación que se le revela a su espíritu y no por la información que dan las noticias. Porque para usted tiene que entender que las noticias que se están oyendo son señales que están manifestándose para que usted despierte, para que usted se levante, para que usted empiece a erguir su cabeza y empiece a ver al Rey de Gloria, empiece a levantar su cabeza y empiece a revelar la imagen del Hijo que está en usted. Por eso es necesario entonces que nosotros entendamos que la revelación es progresiva, pero también la revelación te trae transformación y la transformación te trae identidad. Te trae identidad, te trae convicción, te trae seguridad de lo que tú eres, de lo que tú haces y de lo que tú vas a manifestar. Por eso es necesario que la iglesia en estos tiempos debe aprender lo que significa la revelación. Por eso la Biblia dice que había una tribu
de Isaacar, la tribu de Isaacar, eran entendidos en los tiempos. ¿Por qué eran entendidos los tiempos? Porque vivían en la revelación de los tiempos. Eran 200, eran pocos, pero esos pocos eran más grandes que los grandes, que tenían conocimiento y que tenían armas humanas, que tenían fuerzas humanas. Porque la revelación te hace más poderoso aquel que te pueda tener un ejército lleno de armas. La revelación te hace a ti más poderoso de alguien que pueda tener millones en una casa o en un banco. Porque la revelación te da acceso donde nadie puede entrar. La revelación te da acceso porque dice la Biblia que después que Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, dice que Nabucodonosor lo puso como el gobernador de todas las provincias. Dice la Biblia que lo puso como gobernador de todas las provincias. En otras palabras, cuando a ti se te revela algo, Dios te abre puertas para que tú gobiernes lo que antes no gobernaba, y lo que te gobernaba, tú lo gobiernes. Por eso es necesario entonces nosotros entender la importancia en estos tiempos de vivir por la revelación del conocimiento que yo tengo. Porque es necesario que empecemos a gobernar lo que te gobernaba y que no te siga gobernando lo que te gobierna. Pero hasta que se te revele, entonces tú empiezas a gobernar lo que te está gobernando. Empiezas a caminar en el deleite, en el disfrute de esa revelación. Y al vecino es necesario que la iglesia aprenda en estos tiempos a tener revelación. Muchas veces las personas están sentadas en la iglesia y no entienden la impartición de la revelación para poder conocer al Dios. Él es un misterio que tiene que ser revelado. Dígale, el misterio de la palabra tiene que ser revelada. Pero eso tiene que ser revelado a través del Espíritu. A tu espíritu. Porque del espíritu de la palabra es un esperma. Es un esperma donde haya un vientre que quiere ser preñado por los diseños divinos de la eternidad y manifestarlos y producirlos y reproducirlos en la tierra. Pero se necesita tener un vientre con hambre, un vientre con deseo de traer algo nuevo a su vida y a sus generaciones. Si tú te vas a casar con alguien, empieza a arrancar y a sacar lo viejo y empieza a decir: yo quiero algo nuevo para mi relación, quiero algo nuevo para mi matrimonio, quiero algo nuevo para mis hijos, algo nuevo para la empresa que Dios me va a dar o que ya Dios me entregó. Porque es necesario lo nuevo. Daniel, ¿qué significa la revelación para los creyentes? El término hebreo es gala, que significa quitar la cubierta, descubrir algo. Quitar un velo. Te quitan un velo. Imagínate tú. Venga, Eduardo. Imagínese usted con un velo. Con un velo. Imagínese usted con un velo. Yo le puedo estar hablando a él la verdad. Yo puedo estar enfrente de él y él no me puede ver. No me puede ver porque tiene un velo. Él puede estar viendo la bendición, pero no la puede ver porque tiene unos lentes que no lo deja ver lo que en verdad es. Y está viendo lo que no es. Porque está viendo lo que no es. No es, me escuche, el problema es, pero no es. Porque el problema es para provocar lo que es. ¿Qué es? Que el problema alumbra lo que tú tienes para resolver ese problema. Y tú piensas que la resolución del problema está buscando algo afuera, cuando la resolución del problema lo tienes adentro. Pero como tienes un velo, no ves. No ves. No ves, entonces él puede ir para donde quiera, pero no tiene un destino. Camine usted a ver para dónde quiere ir. Camine para su casa. ¿Por dónde va a salir para ir para su casa? Camine. Empiece a caminar. Empiece a caminar para su casa. Para su casa. Usted piensa una casa física, una casa espiritual, una casa donde está llena, modernizada por todo lo nuevo que el Espíritu ha puesto en esa casa. Y la casa está dentro. La casa está dentro. ¿Cuál es la casa del Espíritu Santo? Soy yo. Soy yo. Y esta casa está modernizada con todo nuevo. Con todo nuevo. El problema es que el velo siempre me deja vivir y ver la casa vieja. Camine para su casa.
Vaya, haga algo. Vaya, siéntese de su esposa. Vaya, siéntese de su esposa. Camine. Muévase. 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 Me lo hace con temor, con miedo. ¿A qué? A que se vaya a tropezar y vaya a caer. Porque hay un velo. Cuando tienes un velo y Dios te desafía, Dios te imparte, tienes un problema a creer y a moverte porque tienes miedo. A fracasar, a recibir lo que Dios te dijo, porque nunca has vivido o nunca has experimentado o nunca has visto lo que Dios te está desafiando a que vas a vivir en esta nueva temporada. Si Dios te dice, tú eres la única de tu familia que yo saqué para que abriera camino, y a ti te daré las llaves del reino, a ti te daré la bendición de ser empresaria, de tener mansiones, de tener plata. Y tú dices, no, pero ¿cómo es posible si yo vengo de una familia que no tenía de dónde caer? Se te hace difícil porque tiene una ideología. Por eso dice la Biblia que los argumentos, hay que derribar los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Por eso es que tenemos que tener la revelación de quién es Cristo para derribar todo argumento que se levante en contra de la verdad. Porque todo argumento, toda ideología se levanta en contra de lo que la verdad quiere hacer en tu vida. Dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará. El nivel de la verdad que tú tengas es el nivel que tú disfrutas, es el nivel que tú puedas decir, soy libre. Mire la religión cómo hace que viva el creyente. La religión te hace vivir y el sistema te hace vivir de esta manera. En la casa vives con tu esposa como perros y gatos. En el carro vienen discutiendo. Pero cuando llegan al parqueo, el hombre con cariño, con la mujer, todo cambia. Vienen y adoran al Señor como todo, que no hay nada. Si le llamamos a eso, como Jesús les dijo a aquellos fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Jesús les dijo, fariseos de fariseos, y les dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados. Porque por fuera aparentan creer que son lo que no son por dentro. Está fuerte esto, pero esto te va a romper la estructura, ideología de tu mentalidad, de tu machismo, de tu forma, de tus raíces. Te arrancará para hacerte libre. Porque Dios quiere arrancar la cultura, arrancar la ideología, arrancar la estructura, los códigos que te enseñaron a través de continuamente hacer tradiciones. Y puedas ser libre y disfrutar de la revelación de la libertad que te da Cristo. Vaya, encuentre a su esposa. Vaya, encuentre a su esposa. Vaya, busque a su esposa. Vaya, búsquela. Cuando andas velo, andas buscando lo que no tienes cuando ya lo tienes. ¿Por qué? Porque tiene velos. Pero cuando se te quitan los velos, vaya a poner de su esposa. ¿Por qué va a poner de su esposa? ¿Por qué va de su esposa? Porque ya puede ver. Se le quitó el velo. Mire, él podía ver. ¿Verdad que podía ver? Pero no ver claro, ¿ah? Miraba usted apenitas, miraba, pero porque se ve. Apenitas, pero no ve claro. Es cuando aquel hombre Jesús lo sacó de la ciudad, que miraba que los hombres eran como árboles. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sacó de la ciudad, no porque Jesús no podía haber hecho el milagro instantáneamente dentro de la ciudad, sino que Jesús lo quería llevar a otra dimensión, a que pudiera entender que no es la forma como él ve, sino como el Espíritu Santo le dio lo que antes él perdió. Por eso Jesús y el apóstol Pablo empiezan predicando el evangelio del reino. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos es cambio de mentalidad, metanoia, cambio de mentalidad. Pero convertidos es volverte a llevar a tu principio, volverte a llevar a lo que tú eras desde el principio. Convertidos.
Mire lo que dice la palabra en 2 Corintios 3:16. 3:16 al 18. ¿Está recibiendo? Mire, va a haber 4 principios poderosos que enseñan la palabra en 2 Corintios 3:16 al 18. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Mire, primer principio ahí está diciendo el apóstol Pablo, cuando se conviertan. Cuando se conviertan, la conversión es llevarte regresivamente a que tú recuperes la imagen que Adán perdió. Porque Adán perdió la imagen. Cristo te vuelve a llevar a retomar la imagen y reveles ahora al Cristo resucitado. Por eso el primer principio es conversión. Y la conversión es muerte. Es muerte. Es nacer de nuevo. Porque la conversión te llevará a ¿qué? A que el velo sea ¿qué? Quitado. Entonces ya la conversión te hace que el velo se te quite. Siga leyendo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Léalo hasta el 18 corrido. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Él va a leer el 16, ¿qué dice? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuándo qué? Cuando se conviertan, no cuando se bautice, no cuando hable lenguas, no cuando, sino que cuando convierte el corazón. En otras palabras, cuando entre al propósito eterno por el cual el Padre lo escogió, lo tiene posicionado hasta el día de hoy. Hay gente que se congrega, pero no se ha convertido. No es cuánto usted se congrega, sino es cuánto usted se convierte. Cuánto usted se convierte a revelar a Cristo. Cuánto usted se convierte a modelar a Cristo. Cuánto usted se convierte a vivir lo que la palabra dice que tiene que manifestar. ¿Cuánto usted se convierte a tener un pacto, a tener una vida rendida y humillada delante del altar de la presencia de Dios? Y la conversión te va a quitar ¿qué? El velo. Te va a quitar el velo. Los velos son aquellos paradigmas que nosotros tenemos en nuestra manera de ver y entender las cosas y que arrastramos de nuestra vida anterior. Como les decía al principio. Y esta vida adquirimos maneras de pensar y se convierten en los anteojos de los cuales y de cómo vemos las cosas que vemos y que vivimos. O sea, en otras palabras, tenemos una perspectiva de lo que nosotros pensamos que es una verdad. Y no creemos en la verdad que la palabra de Dios nos habla para traer transformación y cambios a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de vivir. Y la perspectiva es el resultado de mi mentalidad. La perspectiva es el resultado de mi mentalidad. Diga conmigo, mi mentalidad está construida por ideas, pensamientos, ideologías que han creado una forma como yo entiendo. Vamos, diga, que han creado una forma como yo entiendo, percibo y respondo a las realidades de la vida como yo vivo. Cada uno de nosotros arrastra velos. Cada uno de nosotros arrastra velos porque de etapa en etapa y de tiempo en tiempo Dios te va quitando velos. Porque Dios no puede hacer completamente todo lo que ha decidido contigo. Dios no te puede dar la revelación a un solo hombre. Por eso la revelación va progresivamente. Por eso los velos van siendo quitados. Hoy alguien va a ser quitado en un velo. A unos de una manera, a otros de otra manera. Pero todos vamos a ser quitados los velos para que podamos ver. Por eso los velos
son puestos por la cultura donde has sido creado, bien sea tu país o familia o religión. Todo esto es creado y forma de ver, formas de pensar que perjudican la forma de ver lo espiritual. Perjudican la forma de ver lo espiritual. Puedes criticar lo que para ti es conocimiento, lo que alguien te está revelando, porque escucha bien, Abraham dice que vio el día del Señor. ¿Cómo Abraham vio el día del Señor si el día del Señor no había venido? No había pasado, no se había materializado. Abraham, cientos y miles de años atrás, vio el día del Señor. ¿Por qué? Porque la revelación es en el espíritu. El conocimiento, puedes ir a un instituto, a una universidad y graduarte de conocimiento. El conocimiento lo puede tener un doctor, pero el doctor no tiene la revelación de ese conocimiento. Porque el doctor, usted puede ir a un doctor y usted tener el cáncer por fumar, vamos a ponerlo así. Pero usted sale de ese doctor, sale de ese consulta y el doctor le dice: no fume más porque usted se va a morir más rápido. Pero cuando usted sale, usted ve al doctor detrás del building fumándose un cigarro. Tiene el conocimiento, pero no tiene la revelación de ese conocimiento, porque se está destruyendo también. Él da el consejo, pero no vive lo que dice. Podemos dar el consejo, pero no vivir lo que decimos o lo que damos. Por eso es importante que un predicador, un ministro de la palabra, viva lo que predica, viva lo que habla, modele lo que habla, manifieste lo que habla, y donde quiera que vaya o viva, lo manifieste. Porque esto no se trata de hablar bonito, esto se trata de vivir lo que predico, lo que manifiesto. ¿Y dónde lo tengo que vivir primeramente? ¿Dónde? Dígame a dónde. En mi casa. En mi casa. Porque el ministerio no es fuente de vida, el ministerio es mi casa. Dile al vecino: el ministerio es tu matrimonio. El ministerio son tus hijos. Esto es la función por causa de lo que yo vivo en la casa. Por eso es importante entonces decir al vecino que la conversión te quita los velos. Tercero, dice que en el 17, ¿qué dice en el 17? Porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahí hay que. Ahí hay que. Ahí hay que. ¿Por qué hay libertad? Porque está el Espíritu del Señor. ¿Y por qué está el Espíritu del Señor? Porque se te reveló el Espíritu del Señor. Entonces puedes disfrutar una libertad. Puede hacer que no tengas lo que necesitas, pero no quiere decir que no lo tienes. Porque el problema es que tú quieres tener algo físicamente para creer que tú puedes hacer con lo que tienes cuando ya tienes, pero no ves por los lentes que tienes. Voy a terminar esto. Me impactan aquellos tres hebreos, porque quiero llevarlos a estos hombres, que estos hombres tienen unas vivencias locas que vivieron a través de la revelación. Estos jóvenes me impactan. Daniel, Mesrat, Sadrach, Mesaya, Abednego. Son nombres que no le pongas a sus hijos nombres. Por favor, no los ponga. Son hermosos, pero son difíciles de pronunciar. Entonces, estos hombres vivieron épocas donde dieron a revelar al Dios que no conocían, pero que lo vivían. No lo conocían, pero lo vivían. Por eso se les revelaba lo que a nadie se les revelaba. Por eso manifestaban convicción, fe, confianza, seguridad al Dios que ellos conocían. Ellos lo manifestaban. Porque los tres hebreos ahí también fueron desafiados. Estos primeros fueron desafiados. Daniel primero fueron desafiados cuando fueron llevados a esclavitud a Babilonia. Los jóvenes fueron desafiados. Esos jóvenes tenían 17 años míos. Esos jóvenes les dijeron que tenían que comer de la ración del rey. En otras palabras, tenían que sentarse con todos los demás jóvenes
a comer y a beber y a ver cómo las danzarinas danzaban para el rey. Pero Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego decidieron no contaminar su corazón con la ración del rey. Desde ahí empezamos a ver el temor y la revelación y la consagración que ellos tenían para su rey. Desde ahí vemos la consagración, que ellos decidieron consagrar su corazón, porque tenían revelación. Cuando tú tienes revelación, no te mueve nada de poder defraudar al Dios que te dio la bendición de poder ser hecho hijo de Dios. Entonces estos jóvenes vemos desde ahí impactan, desde ahí revelan, desde ahí manifiestan, modelan al Dios que nadie conoce, pero que ellos lo conocen. Porque tú conoces al Dios que nadie conoce en la intimidad. En la intimidad. Porque una cosa es hablar del Dios que no conoces, porque no tienes intimidad con el Dios que te quiere revelar quién Él es Él y se quiere desnudar para ti. ¿Por qué no se desnuda para ti? Porque tú no te desnudas. No te abres. Él es amor. Él es amor. Él es bueno. Él no cambia para ti ni para mí. Él permanece fiel. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y Él es el mismo por los siglos de los siglos. No hay cambio, no hay variación. Él es. Él es. Número 4. Dice que el número 4 nos va a llevar a mirar cara a cara descubierta. ¿Cuál? Siga leyendo el 18. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. A cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué nos ha enseñado el sistema y la religión? Vivir de apariencias. Vivir de apariencias. Pero la revelación te hace quitar la máscara. Te hace quitarte la máscara para que puedas ir de gloria a más gloria, de victoria a más victoria. Porque cuando tú te conviertes, se te quita el velo y ya vives en la libertad del Espíritu y ahora puedes manifestar, revelar la gloria que portas, que vive dentro de ti. Siga leyendo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. En la misma imagen como el Espíritu del Señor. Vamos transformados. En otras palabras, los procesos que vivimos son los que van a provocar transformación a través de la impartición que el Espíritu Santo trae a tu vida de la palabra de Dios. Y eso va a provocar que tú reveles lo que antes no se revelaba o lo que no se desconocía que tú tenías, pero que Dios decidió a través del proceso revelarlo. Porque hay cosas que tú desconoces que tú tienes, pero el proceso te lleva a que tú reveles lo que tú pensabas que no tenías. Por eso es que el apóstol Pablo habla estas profundas verdades en el Gálatas 4. Ya voy a terminar. Gálatas 4. Gálatas 4 al 19. Gálatas 4, 19, perdón. Mire lo que pasa. El primer Adán lo anestesiaron para tener el parto. La primera cesárea fue en Adán. Esto es espiritual, entiéndame, espiritualmente. Estoy hablando al espíritu. Adán lo anestesiaron. No sintió el dolor. No supo qué es sentir dolor. El primer Adán no fue creado, sino que fue formado. Ya de una vez que recibió el aliento del Espíritu, él era hombre. Él no vivió el proceso de crecer como el proceso que vio Jesús. ¿Qué sigue? Y vemos ahí que el apóstol Pablo habla con el gatón poderoso que aún Jesús sí sintió el dolor. Porque Jesús parió a la iglesia con dolor. Cuando a Jesús le metieron la lanza, salió la iglesia que estaba en la costilla. Porque a Jesús le metieron la lanza en la costilla, donde dice la Biblia que el primer Adán de aquí de la costilla sacaron
a la mujer que era Eva, la primera iglesia. Es una analogía. Luego vemos que Jesús en la cruz del Calvario le mete la lanza y la iglesia sale de la costilla, del lugar donde salió la primera mujer. Jesús dio la iglesia, la parió con dolor. El primer Adán lo anestesiaron. Ahora mire lo que dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo porque dice que él vuelve a tener dolores de parto. ¿Qué dice? Hijitos míos, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. del versículo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea que él ya había vivido el sufrimiento de parir algo. No, ya había parido, ya había tenido experiencias, porque los había parido en el espíritu. Y que cosas que vuelven, estos gálatas vuelven a ser hechizados, embrujados. Y él les dice: hijitos, ¿por qué? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y la palabra parto se menciona cuando una mujer va a dar luz, que dice está parto, las parteras, como dice Éxodos, que aquel rey faraón buscó parteras. Les dijo: mire, cuando vayan a nacer y vayan a dar luz las mujeres de Israel, ustedes me traen todos los niños, porque todos los niños habían sido llevados y tirados al río Nilo. Óigame la maldad diabólica para desaparecer a todos los niños. ¿Por qué? Porque había una sentencia desde el principio que la descendencia de la mujer le aplastaría ¿qué? La cabeza. Y como la promesa fue dada a un hombre, entonces el diablo se ensanchó en que todo lo que salía de una mujer que fuera niño le diera muerte. Porque la simiente de la mujer, hubiera dicho la simienta, pero dice la simiente. Espíritu, hombre, en que todos tenemos el mismo espíritu, pero fue la promesa a un hombre, la simiente. Ella, tú la herirás en el calcañar, pero ella te herirá y te aplastará la cabeza. La cabeza. Entonces vemos la guerra cómo comenzó y cómo terminó en la cruz. Cristo le aplastó la cabeza al enemigo, Cristo lo desarmó, Cristo le quitó toda la legalidad que tenía sobre aquel que vivía esclavizado, endemoniado y encarcelado. Cristo le quitó las llaves. Y todo aquel que viene a Cristo es libre. Todo aquel que viene a Cristo recibe la libertad de ya no vivir en esclavitud, ni encarcelado, ni enfermo, ni pobre, ni en la miseria. Porque Cristo le da la legalidad de vivir el reino y manifestar el reino de los cielos. Entonces Pablo dice: porque vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En otras palabras, hasta que Cristo sea revelado en vosotros. No voy a parar, no voy a desistir hasta que todos ustedes, dice el apóstol Pablo, la iglesia de Gálatas, puedan revelar a Cristo, puedan manifestar a Cristo. Por eso es importante que los días, los años que Dios me dé de vida, me voy a desgastar para Cristo, me voy a desgastar para el reino. No sé si tú te vas a desgastar, no sé si tú te vas a vivir para servirle, para honrarlo, para manifestarlo. O vas a vivir para desgastar tu cuerpo viendo películas, viviendo ideologías, pensamientos muertos, porque todo lo que piensas humanamente está muerto. Todo es muerte. Puedes dar a luz una empresa muerta, pero si tienes la revelación, porque Dios te deja empresa, tú sabes que la empresa no puede quitarle primeramente el lugar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es primero. Por eso el rey dice en Mateo 6:33, y póngase de pie, dice: primeramente busca el reino de Dios, primeramente busca el reino de Dios y su justicia.
y todas las cosas vendrán sobre añadidura. Busca el reino de Dios. Busca que se te revele el reino. Que se te revele el reino y entonces vas a empezar a disfrutar de ese reino. Vas a empezar a vivir ese reino. Vas a empezar a creer en ese reino. Vas a empezar a moverte en el poder que te da el reino. Vas a empezar a manifestar lo que verdaderamente es el reino. Mire lo que dice Daniel 3. Daniel 3. Y vamos a leer desde el versículo 13. Daniel 3, versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen hasta Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. El 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estar dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adorares, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios, y diga, mira lo que dice este rey Nabucodonosor, y que Dios, aquel que os libre de mis manos. Mira lo que dice este rey, de mis manos. Cuando tú ves una noticia, ¿quién da las noticias? Las noticias. Pero las noticias las da un hombre porque las provocó otro hombre. Pero el hombre que las provoca no sabe quién es el hombre que está dentro de él. Es un demonio, es un espíritu que gobierna ese hombre. Entonces este rey dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, él tenía una certeza, una convicción que no había otro Dios que podía librarlos a ellos de la estatua o de los mandatos o el edicto que él había puesto. ¿Qué dice el 16? Dijeron al rey Nabucodonosor diciendo. No, vuélvalo a leer. ¿Qué respondieron estos muchachos? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos dijeron, Sadrach, Mesach y Abednego, al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, nosotros no vamos a contender con tu mentado edicto. Nosotros no vamos a empezar a alegar que no, que sí, de lo que tú quieras decirme. No vamos a entrar al tú y no vamos a pelear. Aquí no vamos a pelear. Aquí no vamos a pelear, Nabucodonosor. Aquí te vamos a dejar algo, Nabucodonosor, a ti claro. Que nosotros tenemos revelación del verdadero Dios, que tú dices que tú conoces a tu Dios, pero tú no conoces de Dios, porque ese Dios que tú conoces no existe. Es un mito. Porque es un Dios de palo, de madera, y que no oye, que no hace nada. Porque así les dijo y el profeta Isaías a aquellos que adoraban a aquellos dioses en el altar. ¿A dónde está tu Dios? Vamos, no te estará trabajando, les decía el profeta Elías. Anda de vacaciones o estará dormido, despiértanlo, griten más, que tal vez no oye. Pero este hombre le dijeron: no es necesario estos hombres dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué sigue diciendo? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ellos claramente dijeron: puede librarnos. Claramente ellos sabían la revelación y que conocían que Dios los iba a librar. Tú conoces en cualquier área de tu vida que ya Dios te libró. No es que te va a librar, ya Él te libró. Lo que cuando tú pases, lo que Él ya te libró, es para que tú reveles al que ya te había libertado. Porque si algo pasa, es para que tú reveles al que ya te había libertado y al que te había ya promocionado, al que te había ya sacado de lo que puedes estar viviendo.
Cuando tienes revelación, tú sabes que ya fuiste libertado, ya fuiste. Pero es necesario que pases por eso para que reveles al que te libertó. Es necesario que pases por un dolor o por algo físico, porque tienes que revelar al que ya te sanó. Es necesario que pases por diferentes aguas, porque es necesario que ya Él te pasó al otro lado. Por eso es necesario que aunque la barca se esté moviendo, aunque veas vientos y mareas, tú tienes que estar convencido y seguro que eso es necesario para que se dé a conocer al Dios que tú confías, al Dios que tú amas, al Dios que tú sirves, al Dios que tú crees, al Dios que profanas, que tiene la fe, al Dios que dice que honras. Es necesario que pase todas esas cosas. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, tú puedes decir eso, nos librará. Ya fuiste libre. Pero dilo, ya voy a ser libre. Ya fui libre, pero voy a ser libre. Tienes que creerlo en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice el 18 para terminar ahí? Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, sépase usted. El problema no puede doblarme. La enfermedad no puede doblarme. Porque estamos hablando de algo que pueda venir a impedir que tú continúes haciendo lo que estabas haciendo para el Rey. Porque algo puede venir a impedir que continúes haciendo lo que has estado haciendo. Una enfermedad puede impedirme a mí que siga haciendo lo que he estado haciendo. Una crisis puede impedir a mí que siga haciendo lo que estaba haciendo. Porque todo viene para querer detenerte, querer estancarte, querer limitarte. Pero como tú sabes, que allí es donde tú vas a manifestar al Dios que tú amas, al Dios que tú sirves, al Dios que te ha revelado. Ellos dicen, si sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué dice diciendo? Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Se llenó de ira el tipo. Y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. En otras palabras, reveló el diablo que tenía dentro. Sí, porque se desnudó. Sacó el diablo que tenía escondido. Ahí se reveló lo que tenía dentro él. Ajá, ¿qué sigue diciendo? Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Ajá, siga diciendo. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Mira lo que pasa después, el 21. Entonces estos varones, atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Mire lo que provocan estos hombres ahí en el corazón del rey. Sígale. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Mire lo que ellos revelaron con la fe y la confianza y la convicción que tenían al Dios que no conocían. Sígale. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ajá. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Oiga, él se espantó, pero si él no estaba ahí, ¿dónde estaban ellos? Oiga, mire lo que provocó aún estando ese rey en la recámara y aquellos estando en el horno. Él se espantó. Él se levantó como el rey Darío cuando fue metido Daniel al foso de los leones. ¿Qué sigue diciendo? Y se levantó apresuradamente. Mire, se levantó apresuradamente, se espantó. ¿Qué produce un espanto? Lo que Dios le permitió ver a ese rey en el espíritu o en el sueño. Sí, porque escuche, este hombre vio que habían no solo 3, 4, pero Dios lo espantó para que fuera a confirmar lo que la Biblia no dice que él recibió un sueño, no dice, pero por instinto del espíritu, por revelación del espíritu, se me viene a mi espíritu que este hombre estaba dormido y al ver ese sueño o esa visión de lo que Dios le deja ver a él, que aquellos 3 hombres no están quemados, sino que hay un cuarto, él se espanta.
Y se despierta atormentado, asustado. ¿Y qué sigue diciendo? Y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ajá. Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Ajá. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Pero ¿cómo puede ver este rey lo que usted no puede ver? Porque ahí está el fuego ardiendo 7 veces más. Porque aún Dios va a abrirle los ojos al diablo para que él pueda ver lo que tú tienes adentro y a quién tienes adentro. Eso es poderoso. Eso es poderoso porque dice que él vio. Óigame, 7 veces más ese fuego ardiendo. ¿Usted puede ver? No se puede acercar. Usted tiene que entender que tiene que estar a una distancia. Y a una distancia usted no puede ver lo que hay detrás del fuego. El humo y todo lo que está pasando en ese lugar. Siga diciendo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y Se dijo: acercó. Ajá, ¿qué dijo? Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Reciba esto, lo voy a profetizar. El mismo que te metió ahí te va a sacar y te va a sacar y te va a devolver 7 veces más de lo que él pensó que te había robado y te había quitado, en el nombre de Jesús. Porque el mismo que lo metió fue el mismo que lo fue a sacar. Y cuando lo sacó, los puso en lugares de privilegio y les habló y les dio 7 más de lo que ellos habían perdido. Léalo. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, Ajá, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder sobre algunos sobre sus cuerpos. Dile al vecino, me van a mirar que pasé por el fuego, pasé por la crisis, pasé que mi matrimonio estaba por perderse, pero de ahí de la ceniza Dios levantó mi casa, Dios levantó mi empresa, Dios levantó mi finanza, y se van a quedar atónitos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que este caminaba ya de arrastra, pero ahora lo caminamos erguido, ahora lo caminamos revelando y una gloria que vemos en su reflejo que no la mirábamos antes? Siga leyendo. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Óigame, porque es que cuando Dios te transforma, cuando te cae la revelación, la peste a muerte, la peste a pobreza, la peste a sepulcro, la peste a los pobres, la peste, ya se desapareció. Y como que huele a gloria, como que huele el perfume del Cristo resucitado, como que huele una revelación nueva para tu casa, como que huele una revelación para tu familia, como que huele que algo se te deposita en el Espíritu. En el nombre de Jesús, cierra sus ojos, siento el Espíritu Santo. Muy profundo esto, muy poderoso esto. Oh, siento el Espíritu Santo, adoremos. Vamos, adoremos, cierra sus ojos y levante sus manos al cielo. Adórale, porque Él te va a desatar en esta mañana. Él te va a libertar en esta mañana. Oh, vamos, vas a salir de aquí. Vas a salir de aquí modelando. Vas a salir de aquí como hizo el apóstol Santiago. Ya no vas a ser un oidor, vas a ser un hacedor. Vas a ser un hacedor de la palabra, de la verdad, de la gloria postrera que será mayor que la que viviste primero. Aleluya.